Hola, bendiciones. Les saludo con la paz de Cristo. Acá me encuentro con mi hermana en Cristo Jesús, mi hermana Dayana, con un testimonio para todos ustedes, con un testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida, y queremos compartir ese testimonio con ustedes, comenzando con un versículo en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 14, donde dice: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Amén. Nuestra hermana Dayana está aquí para contarnos cómo fue ese proceso en el cual ella estuvo privada de la libertad acá en Santa Marta, Colombia. Y bueno, te doy la bienvenida, mi hermana. Gracias. Mi hermana en Cristo Jesús. Sé que Dios tiene cosas grandes para ti, sé que Dios va a seguir haciendo muchas cosas en tu vida y en tu familia. Entonces, bueno, cuéntele a nuestros hermanos en Cristo cómo fue esa experiencia. Bueno, hace 3 años yo caí presa por porte ilegal de armas. Venía de Maicao, traía 2 armas. Ya casi llegando aquí, detuvieron el bus porque se había perdido un teléfono y bueno, me consiguieron con las armas. Me metieron presa. Ahí empezó todo el proceso, a partir de cuando caí presa. Ya cuando llevaba 1 año presa. ¿En qué año fue eso? En el 2020. En el 2020. En octubre del 2020. Bueno, ahí yo pensaba Habla un poquito más fuerte los zapatos. pensaba que se había acabado ya todo, pero no se había acabado todo, sino que ahí comenzaba todo. Sobre todo porque estando ahí presa en ese lugar, en la norte, conocí de Dios. Ya llevaba 1 año presa y por medio de un policía, Polo, patrullero Héctor Polo, que me enseñó, me dio una palabra. Él es cristiano y yo empecé a escucharlo. No me gustaba leer la Biblia, no me gustaba escuchar la palabra, pero él insistió tanto que Dios obraba en él y me enseñó sobre la palabra. Amén. Dios usó a esta persona, al patrullero Héctor Polo. Es la persona que Dios ha colocado en ese lugar, y Dios la usó en la vida de Dayana. ¿Y cómo fue el proceso ahí adentro? Estando ya ahí adentro, ¿cómo fue tu proceso del día a día? ¿Cómo fue que empezaste a creer en Dios, en su palabra? Bueno, cuando empecé a creer fue a partir de cuando Polo me hablaba y yo decía, pero ¿cómo él sabe qué pienso o lo que estoy pasando? Yo decía, es imposible, no puede ser. Y entonces yo le pregunté un día cómo sabía él. Él me dijo que Dios lo usaba, que Dios lo enviaba a llevarme palabra. Y esas cosas que él me decía me inquietaban. Cada vez que me hablaba de la palabra me inquietaban. Él me regaló una Biblia y yo la empecé a leer. Empezaron a llegar, a cambiar las cosas. Él siempre me decía, aquí va a cambiar todo, me decía. Aquí va a cambiar todo. Y empezaron a ir los hermanos a predicar la palabra. Él me puso como a que yo los atendiera, los recibiera. Diferentes iglesias iban a evangelizar adentro de la cárcel, y Él te colocó a ti allí para que los recibieras, sí, y atendieras también al llamado de Dios. Sí, también. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, yo empecé a leer la Biblia. Después que leía la Biblia, me empezaron a gustar los cultos, porque nada de las cosas de Dios me gustaban. De repente entendía la Biblia, de repente quería salir a todos los cultos, y fue un proceso duro. ¿Y cuál fue la parte más difícil para ti estando ahí adentro? El convivir con las personas allí que no creen en Dios, que no quieren nada con Dios.
¿Cuál fue qué fue lo que más te afectó allí, estando allí adentro? Bueno, al principio había mucho desorden, después se puso orden, no se podía fumar, no se podía nada. Más que todo lo que eran las muchachas cuando peleaban, que no querían, o sea, puro desorden, pues. Pero Dios me inquietaba y les hablaba de la palabra. Lo que me enseñaban a mí, lo que yo entendía, también le hablaba a ella de la palabra de... Lo que empezaste a aprender, lo que Dios hablaba contigo y lo que Dios trataba contigo, tú también le compartías a ellos. Tú de lo que recibías, le dabas a ellas también. Sí, también. Y ¿cómo es que como te estaba contando hace rato, yo no conocía el amor al prójimo. Yo para mí eran mujeres que no, en mi mente decían, esas mujeres no esto, esas mujeres no, por decir, no. Pero Dios me enseñó a amar al prójimo. Aquella no era mi enemiga, sino que el enemigo siempre estaba oculto. ¿Cómo te enseñó Dios a amar al prójimo? ¿Qué viste en ellas que pudiste entender que Dios tiene misericordia de ellas? Un día en oración, Dios me mostraba cómo se veían o cómo lo veíamos nosotras tiradas en el piso, y ese día Dios tocó mi corazón y me mostró que debía de orar por ella, porque así como me sentía yo, ellas también se sentían así. ¿Qué fue lo más difícil estando allá adentro para ti? Muchas cosas, como yo era homofóbica, no quería saber nada de lesbiana, ni de travesti, de homosexuales, pero Dios me usó para hablarles a ella y hablarles de la salvación, de cómo se podían salvar, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no mujer y mujer, ni hombre y hombre. Y me dio la oportunidad de hablarles de la palabra y de la salvación. Una experiencia que hayas tenido ahí adentro de parte de Dios, una experiencia sobrenatural, algo que hayas tenido ahí adentro de parte de Dios. Tuve muchas experiencias en oración. Yo era de la que oraba muy poquito porque yo decía que no sabía cómo orar, pero poquito a poco aprendí a orar. Un día estaba yo orando y quise orar toda la noche. Quise orar toda la noche y entonces Dios me hablaba. Hubo un versículo que me vino a la mente que me decía, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A medida que yo escuchaba que él me hablaba, yo seguía orando. Me recordó la zarza ardiente, me dijo que era fuego consumidor, que cuando la luz salía, las tinieblas tenían que desaparecer. Y que esa noche me iba a mostrar quién era él. Ese día me lo iba a mostrar, me dijo, hoy me vas a ver. Y yo seguía orando toda la noche, oré por mis compañeras, oraba por mi familia, oraba por los que no tenían casa. Yo oraba sin cesar, toda la noche oraba. En la mañana ya casi me estoy quedando dormida. No me quedo dormida, yo escucho que me dicen Dayana, y yo abro los ojos, no veía a nadie. Me cerré otra vez y me dice, Dayana, ya estoy aquí. Y yo miraba para todas partes porque no entendía lo que me decía. Entonces cuando me dice ya estoy aquí, yo miro a la ventana y entra el rayo de luz del sol. Yo quedé como en shock porque no entendía lo que me estaba... Quedé en shock como una noticia que me da que no asimilo. Entonces seguí orando y le dije, Señor, si tú me hablaste y me mostraste quién eras tu Padre, muéstrame en la Biblia cómo, si es verdad lo que me dijiste. Días antes había leído unos versículos que se hablaban del tiempo, me dice. En mi mente me dijo, o sea, él me habla y me dice, vete al tiempo. Cuando me voy al tiempo, a partir de ahí todo habla sobre el sol. Y esa fue una de las experiencias más grandes que tuve. ¿Sentiste la presencia de Dios ese día? Sí, claro. ¿Sentiste que Dios te habló? Toda la noche estaba en gozo, lloraba, el poder de estaba Dios? confundida, no sabía qué estaba pasando. Primera vez que me pasaba. ¿Qué sentías en tu corazón?
era algo como algo diferente, algo que nunca había sentido. Fueron muchas cosas que hablamos esa noche. ¿Cuánto tiempo duró tu proceso allí privada de la libertad? Bueno, en la norte estuve como 2 años y medio, Después, 3 meses en el rodadero, que también fue fuerte. cuenta una de las experiencias del rodadero, Lo de que- la cárcel de allá. En el rodadero, yo veía como a veces, yo veía imágenes de cuando iban a orar. Y yo decía, ay, pobrecito, ellos no lo sacan de ahí. Bueno, cuando me trasladaron para allá, llegaban unos pastores a hacer prédicas desde afuera. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué ahora yo estoy viviendo esto que yo veía por un video y ahora yo lo vivo? Él siempre tenía un propósito para todo. Para todo, yo como que sentía lo que los otros vivieron también. Yo decía, es increíble que de verlo por video lo viva. Lo estabas viendo. Lo estaba viviendo. ¿Cuánto tiempo duraste en el rodadero? 3 meses. Y luego, después de allí, Después de allí, un policía quiso enviarme a la cárcel y yo no me opuse. Ya yo dije, no me voy a poner más. Bueno, y dejé que me enviara a la cárcel. Yo dije, bueno, Señor, si es tu propósito, Señor, yo voy a llegar allá. No quería, pero si así lo quieres tú, yo me pongo en tus manos. Yo decía, bueno, de ahí voy a salir más rápido. Pasé 2 meses en la cárcel. Yo esperaba mi libertad, no es fácil estar en la cárcel, es muy difícil. cuéntanos un poquito de la experiencia dentro de la cárcel. En la cárcel se pasa mucha necesidad, hambre por la comida que es muy mala. Hay mucho lesbianismo también. Pero yo sentía que Dios tenía un propósito y había muchas lesbianas. Hubo una muchacha lesbiana que se pegó mucho a mí y yo le hablaba siempre de la salvación, le decía que ella tenía que dejar eso porque ella tenía una hija y ella no quería eso para su hija. Alrededor había más personas que escuchaban y le decía que yo me acordaba mucho del pastor y del apóstol Pablo, porque yo leía mucho y de cuando él decía que era mejor quedarse solo. Entonces yo le dije a ella que si a ella no le gustaban los hombres, que mejor que no se buscara mujer. Porque si ella sentía que ahí en esa cárcel era el infierno, había calor, no quería estar ahí, estaban estresadas, que se imaginaran cómo era el infierno si ella no dejaba de cometer pecado. Y ella me escuchaba mucho. ¿Sentías que el enemigo te atacaba fuertemente estando ahí adentro? Sí, muchas veces lo hizo. Más que todo porque no llegaba, o sea, no había quien diera la palabra. Pero yo me ponía firme, leía, oraba. No dejaba de que el Tu enemigo... confianza estaba en Dios. Sí, mi confianza estaba en Dios. Bueno, yo estaba esperando mi libertad. Yo decía, pero ¿qué pasa, Señor? Yo le veía todos los días, Señor, sácame de este lugar tan feo, sácame de aquí. Hubo un día que me desperté y dije, ya, yo no voy a pedirle más a Dios que me saque, sino que le voy a decir que me dé fuerza para aguantar los días que me faltan. Bueno, le pedí, Señor, dame fuerza, ya, porque ya no te voy a seguir pidiendo. ¿Cómo llegó ese Entonces, día? ¿Cómo llegó tu libertad? mi libertad llegó de mano de Dios porque tenía 2 días con la libertad y no sabía. Entonces un día se conectaron los jueces, yo tenía juez tercero y estaba hablando con el segundo y no era el segundo sino que el tercero. Me voy al tercero, el juez tercero, bueno, se conectó, habló conmigo, le di mis nombres, él lo tenía mal escrito y mientras que él está buscando mis datos para acomodarlo, yo le digo, ay, ¿cuándo me va a dar mi libertad? Que yo estoy sufriendo aquí. Él me dijo, bueno, Dayana, ya vas a dejar de sufrir. Me habló de la palabra, es cristiano. El juez tercero era cristiano, me dijo que viera todo lo que sufrí, que buscara de Dios. Y yo le dije que yo había conocido a Dios estando presa. Gloria a Dios. Y él se alegró mucho y dijo que se alegraba de que hubiese conocido a Dios estando presa. Fue un proceso bastante grande. Bastante grande para tu vida. ¿Y cuántos hijos tienes, Dayana? Tengo 2 niños. 2 niñas. ¿Edad?
Una tiene 9 y una tiene 5. ¿Y qué piensas hacer ahora que ya estás en libertad? Bueno, yo estuve hablando con el hermano Polo, como siempre. Estaba hablando con el hermano Polo, me dijo que no me fuera a desesperar. Voy a seguir confiando en Dios, que Él sabrá cuándo me va a entregar a mis hijas, porque yo se las entregué desde el principio y yo sé que Él me las va a devolver. Amén. ¿Qué consejo les das a las personas que están escuchando este testimonio y a las que no conocen de Dios, tanto como las que conocen? Bueno, el consejo que le puedo dar es que los caminos de Dios no son fáciles, pero tampoco son difíciles. Y cuando Dios toca nuestro corazón, ya no se puede salir de ahí. Porque como a lo mejor hay personas que no escuchan o no sienten la voz de Dios, pero el día que tú escuches la voz de Dios y tú vas a saber ya cómo pasa esto, cómo puedo leer la Biblia, cómo me pueden gustar los cultos, entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que Dios existe en nuestro corazón. Así es. Bueno, este es el testimonio de nuestra hermana Dayana. Ella ya, gracias a Dios, está congregándose en una iglesia y bueno, le damos gracias a Dios por todo lo que hizo con Dayana en ese lugar, porque créame que no es fácil estar allá adentro, privado de la libertad, en un lugar donde se mueven tantas potestades, tantas cosas malas, terribles, y perseverar allá adentro en los caminos de Dios es bastante difícil, pero no imposible para Dios. Y bueno, Dayana es un testimonio más de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, porque la honra y la gloria aquí es solamente para Él. Es nuestro Señor Jesucristo el único que se merece la honra, la gloria y la exaltación y la adoración. Entonces muchas gracias, hermana Dayana, por ese testimonio. Y bueno, más adelante les estaremos contando muchos más testimonios. Dios los bendiga grandemente.